Vamos a resolver el ejercicio 69. Es un ejercicio bastante interesante porque nos pide que encontremos las primeras derivadas en un punto. Si te fijas, por ejemplo, nos dice utiliza esta tabla para estimar los valores de la primera derivada con respecto de x en 3.2 y 3,2 y 3,2.2 y luego nos pide que saquemos esta segunda derivada. Fíjate, esto es importantísimo porque no habíamos hecho nunca un ejercicio donde obtuviéramos la segunda derivada de forma numérica. O sea, sí lo habíamos hecho con la primera derivada, pero no con la segunda derivada. Entonces, eso hace que este ejercicio sea muy interesante porque básicamente hay que encontrar una segunda derivada de forma numérica y ahorita lo vamos a hacer. Vas a darte cuenta que es algo muy simple, muy sencillo y también muy lógico. Entonces vamos a pasar a la hoja de trabajo. ¿Sí? Entonces es el ejercicio 69 del capítulo 14.3 para que lo tengas en cuenta y lo podamos realizar. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio 69. Es un ejercicio, como te comentaba, muy importante, bastante con un contenido muy profundo, dado que vamos a encontrar segundas derivadas de la numérica. Voy a anotar nuevamente la tabla para que sea más fácil que podamos ver las cantidades. Aquí tenemos las variables x, y. Entonces, por ejemplo, en x tenemos tres valores que son 2.5, 3.0, 3.5, mientras que en y tenemos 1.8, 2.0 y 2.2. Y los valores pues son estos. 9.3, 18.1, 17.5, 15.9, 20.0, 22.4 y 26.1. Bien. Entonces vamos a sacar las derivadas de forma numérica. Primero tenemos que sacar la derivada con respecto de x, porque lo que a mí me está pidiendo el ejercicio es que encuentre esto. La segunda derivada con respecto de x primero y luego con respecto de y en el punto 3,2. Si yo analizo esta estructura, significa esto. Primero encuentro la derivada con respecto de x y después luego con respecto de y. Esto a lo mejor se visualiza más profundamente al utilizar la notación de las d. O sea, básicamente es primero derivar f con respecto de x en el punto 3,2 y después con respecto de y allí mismo. ¿Sí? Entonces ya hemos visto cómo sacar la derivada en forma numérica. Aquí lo vamos a también a volver a hacer nuevamente. Derivada parcial, la derivada parcial de forma numérica. Entonces fíjate bien, lo que voy a hacer es sacar la derivada, una tabla para la derivada parcial con respecto de x. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar ese mismo principio de forma reiterada dos veces. Esta es la función. Esta es la tabla que relaciona a la función con sus variables. Con esta tabla yo puedo obtener la primera derivada, ya sea con respecto de x o con respecto de y. Aquí no hay ningún problema, ¿sí? Pero primero voy a derivar con respecto de x. Entonces, si voy a derivar con respecto de x, implica que lo voy a hacer con datos de forma vertical. ¿Por qué? Porque con estos datos
si te fijas, el valor de y es constante, mientras que el de x cambia. Cambia, por ejemplo, de 12.5 a 18.1 y de 18.1 a 20. Entonces, con datos de forma vertical, podría yo encontrar la derivada con respecto de x. Si fuera horizontal, pues sería la derivada con respecto de y, porque ahora y es quien varía y la x permanece constante. Pero aquí sí una cosa muy importante. Yo no puedo, si voy a derivar con respecto de x, yo no puedo encontrar la derivada con respecto de x en 10.2. ¿Por qué? Porque no tengo un valor por la izquierda que me permita hacerlo. Acuérdate que para sacar la derivada de forma numérica tenemos que aplicar pues el principio, el concepto de derivada, que es la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. Entonces yo no tengo datos más pequeños, o sea, no tengo x igual a 2.5 para poder encontrar la derivada por la izquierda, si bien sí lo puedo hacer con la derecha. Pero para encontrar la derivada de forma numérica necesito tener las dos porque viene siendo un promedio. Creo que esto ya lo habíamos analizado en un ejercicio anterior. Lo mismo, no puedo sacar la derivada con respecto a 22.4 porque no tengo manera de calcular la derivada por la derecha. Lo mismo para todos estos datos, para x igual a 3.5, no tengo datos para sacar la derivada por la derecha. Y para x igual a 2.5 no tengo datos para sacar la derivada por la izquierda. Solamente puedo hacerlo con 3. Si voy a derivar con respecto de y, porque estoy manteniendo constante a la x. Si voy a derivar con respecto de x, ¿verdad? Ahora va a ser vertical y solamente puedo con, con datos que pues solamente están en 2.0. ¿Por qué? Porque solamente con estos datos puedo sacar la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda. Si yo quisiera sacar la derivada en 2.2, o sea, obviamente estoy ahí derivando ya con respecto de x, no puedo hacerlo porque no tengo datos por la derecha. Lo mismo para 1.8, no tengo datos para sacar la derivada con respecto de x, perdón, con respecto de y para la izquierda. No hay datos. Acuérdate que si yo estoy utilizando datos de forma vertical, estoy derivando con respecto de x. Si los tomo de forma horizontal, estoy derivando con respecto de y. Entonces, no hay manera de sacar la derivada con respecto de y para valores de 2.2, porque ya no tengo valores acá. Pero sí puedo sacarlo, por ejemplo, en 2.0. ¿Por qué? Porque tengo datos por la derecha y por la izquierda. Bueno, en este caso, el libro me pide que obtenga la derivada en este valor. Entonces, voy a sacar la derivada con respecto de x en 3,2, acuérdate que primero es x luego y, por la derecha. Y entonces esto va a ser, por la derecha sería, ya no voy a poner la fórmula, yo espero que ya esto lo hayas entendido porque lo analizamos en el problema anterior, en una unidad anterior. Simplemente voy a sustituir los datos, en este caso sería 22.4, a ver, vamos a ponerlo bien. ¿Ya? Es 22.4 menos 17.5, si te fijas es el valor por la derecha menos el valor sin cambiar, y el cambio experimentado por x es de 0.5. Bien, ok, ahora la derivada por la izquierda con respecto de x en 3,2 va a ser 10.2 menos 17.5 sobre menos 0.5. Bien, entonces estas dos derivadas nos dan 9.8 y la otra
14.6. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que la derivada con respecto de x en 3,2 pues va a ser el promedio, de ambas. Bueno, voy a borrar esto mejor para que no quede muy amontonado y lo voy a hacer aquí abajo. La derivada con respecto de x va en 3,2. Es muy incómoda la posición en la que estoy, ¿eh? Por eso te pido una disculpa por los errores que a veces puedo cometer. Entonces va a ser el promedio de la derivada por la derecha y por la izquierda. Y esto nos da 12.2. Es 12.2. Bien. Esta es la derivada con respecto de x en 3,2. ¿Qué significa esto? Bueno, que tengo la derivada aquí. Pero, si yo quiero sacar la segunda derivada ahora con y, primero con x y luego con y, ¿cómo lo hago? Bueno, fíjate muy bien cómo vamos a aplicar el principio. Con esta tabla yo puedo obtener la primera derivada. Y esa primera derivada yo la puedo expresar en forma de tabla. Si ahora con esa nueva tabla la derivo, estoy derivando a la derivada, por lo tanto sería la segunda derivada. Yo creo que esto sí lo puedes ver, ¿verdad? Entonces mira, voy a construir una segunda tabla, nuevamente xy, y aquí va a ser los mismos valores, estos no cambian porque son los valores de las variables. Aquí tenemos 2.5, 3.0, 3.5. Y ahora voy a construir la tabla de la derivada. Si te acuerdas, esta fue la primera derivada con respecto de x en 3,2, o sea, aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué dijimos? Que las derivadas con respecto de y van a ser horizontales. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo constante a la x. Esto quiere decir que necesitamos conocer este valor y este valor. Es decir, necesitamos conocer la derivada con respecto de x en 3,1.8 y la derivada con respecto de x en 3,2.2. ¿Sí? Tenemos que conocer esta derivada aquí y esta derivada acá. ¿Por qué? Porque ahora esta tabla va a ser la de la derivada. Si yo voy a derivar de forma numérica ya sé cómo lo hago, pero tengo que conocer esos datos puesto que deben de ser de forma horizontal. Bien, entonces voy a sacar la derivada con respecto de x en 3,1.8, que vendría siendo este dato, y lo voy a hacer igual por la derecha y también por la izquierda. ¿Sale? Bien. Por la derecha sería, nos vamos a cada tabla, sería 20 menos 1.8, menos 18.1, perdón, sobre aquí el cambio es de 0.5. ¿Sí? Voy a alejar un poco la cámara para que se pueda ver qué es lo que estoy haciendo. A ver, creo que ahí se puede ver un poquito mejor. Es la derivada con respecto de x por la derecha va a ser este dato menos este dato entre el cambio que experimenta la x, y es esto. Bien, por la izquierda sería este menos este entre el cambio que experimenta de aquí a acá. Entonces va a ser 12.5 menos 18.1 entre menos 0.5. ¿Sí? Y esto nos va a dar
Ahora sí me voy a acercar más a la cámara para que lo podamos ver. Y entonces esto va a ser 20 menos 18.1 entre 0.5 nos da 3.8. Ese es por la derecha, y por la izquierda es 2.8. ¿sí? Entonces la derivada con respecto de x en 3,1.8 va a ser el promedio de estos dos datos. Si ya nada más lo voy a poner, ya no voy a escribirlo para que no quede muy amontonado, y nos da 3.3. O sea que este dato iría aquí porque es la derivada con respecto de x en 3,1.8. Aquí sería 3.3. Bien, ahora vamos a sacar la derivada con respecto de x en 3,2.2 por la derecha y también por la izquierda. ¿Vale? Bueno, entonces esos datos son la derecha en 3,2.2 va a ser 26.1, ¿no? Aquí lo podemos ver nuevamente en la 26. No voy a alejar la cámara, la voy a alejar un poco para que podamos verlo. Entonces es 26.1 menos 15.9 sobre 0.5. Ese es por la derecha, y por la izquierda sería 9.3 menos 15.9 sobre menos 0.5. Y entonces esto me va a dar, va a ser 26.1 menos 15.9 entre 0.5 nos da 20.4, y por la izquierda sería 9.3 menos 15.9 entre 0.5, 13.2. Por lo tanto, la derivada con respecto de x en 2.2 es el promedio. Lo voy a acercar la cámara. ¿Sí? Es el promedio de estos dos datos y nos va a dar 16.8. 16.8. Entonces este dato va aquí. ¿Estás de acuerdo, verdad? ¿Por qué? Porque esta es la tabla de la derivada y estamos sacando la derivada en 3,2.2. Entonces aquí es 16.8. Bien, esta es la tabla de la derivada. Ahora, si yo vuelvo a aplicar un procedimiento parecido, puedo sacar la derivada de esta tabla, y si esta tabla es la de la derivada, entonces estaré sacando o estimando la derivada de la derivada. Pero si te fijas, como los datos son horizontales, implica que en x permanece constante, no así en y. Por eso es que solamente con esta tabla puedo, con esta, encontrar la derivada con respecto de y en 3,2.0. ¿Por qué? Porque cuento con un dato por la derecha y con un dato por la izquierda. Solamente puedo derivar con respecto de y. No tengo datos para derivar con respecto de x. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo sacar, por ejemplo, la segunda derivada con respecto de x. ¿Por qué? Porque con esto ya no puedo derivar con respecto de x. No tengo datos
verticales, acuérdate, ¿sí? No puedo, por ejemplo, solamente puedo derivar con respecto de y. Ahora, si yo parto desde la tabla inicial, sí puedo derivar con respecto de y con esta tabla. Y si obtengo con esta tabla la derivada con respecto de y lo represento también mediante una tabla, esos datos van a ser así, verticales. Y solamente sería yo capaz de estimar ahora la derivada con respecto de x, no una segunda derivada con respecto de y. Yo creo que esto sí lo puedes entender muy fácil. ¿Esto qué significa? Significa que esta tabla es muy pequeñita. Si yo quisiera sacar segunda derivada con x, segunda derivada con y, necesito una tabla más grande. ¿Por qué? Porque es posible hacerlo. De hecho, sí, recuerda la derivación numérica, obviamente es posible, más bien no es posible, existe, se puede realizar, aunque es una estimación, eso hay que decirlo. Pero siempre se puede realizar siempre y cuando tengamos datos para sacar la derivada por la derecha y datos para sacar la derivada por la izquierda. Por eso es que con esta tabla no puedo derivar nuevamente con x, no puedo hacer una segunda derivada con x, pero sí con y. Entonces, esta hoja te la voy a pasar. ¿Y cómo sería la derivada ahora con respecto de y? Bueno, pues sería así. La derivada con respecto de x en 3,2 y luego con respecto de y por la derecha, puedo poner esta notación así, ¿sí? O lo puedo poner si quieres así, como gustes. Esto ya lo hemos platicado. Puede ser así, obviamente esta es la derivada por la derecha, ¿verdad? Me vengo a la tabla y entonces por la derecha es 16.8, ¿verdad? 16.8, vamos a ponerlo aquí abajito, va a ser 16.8, aquí está el dato, 16.8 menos 12.2 sobre, aquí el cambio en y es de 0.2, esa sería por la derecha. Por la izquierda, bueno, si yo utilizo esta notación, lo puedo poner así o lo puedo poner así. Y entonces sería por la izquierda 3.3 menos 12.2 sobre menos 0.2. Entonces, ¿cuánto me da por la derecha? Por la derecha nos va a dar 23 y por la izquierda nos da espérame, a ver, creo que aquí hay un detalle. A ver, vamos a checar esta derivada. La derivada con respecto de x en 3,0. En 3,1.8. 3,1.8. Entonces es 20 menos 18.1 sobre 0.5. Está bien. 12.5 menos 18.1 está bien. Y luego aquí quedamos que 20 es 3.8 entre 0.5. Aquí hay un detalle. Esta derivada está mal. A ver, es 12.5, la derivada por la izquierda, menos 18.1. Ahorita me fijé porque como que vi que no eran muy consistentes. Ya sé en qué pudo haber estado el error, que no le puse el decimal.
18.1 entre 0.5. Y nos da 11.2. Aquí es 11.2, mira. Este es 11.2. Y entonces la derivada con respecto de x en 3,1.8 va a ser entre 2, nos da 7.5. Aquí es 7.5. Si es que no le puse un punto decimal, entonces aquí es 7.5. Aquí. Y entonces al derivar ahora con respecto de x por la izquierda en 3,2 va a ser 7.5 aquí menos, ay Dios mío, no pongo la cámara, 7.5 menos 12.2 entre menos 0.2. Aquí está la tabla, ¿sale? Aquí está la tabla y entonces hacemos los cálculos. Va a ser 7.5 menos 12.2 igual entre 0.2. Nos da 23. La verdad es más, no, perdón, a ver, es 7.5 menos 12.2 entre 0.2. Y eso da 23.5. Por lo tanto, la segunda derivada con respecto de x primero y luego con respecto de y en 3,2 va a ser el promedio de estas dos derivadas. La segunda derivada con respecto de x y luego con y por la derecha en 3,2 y la derivada con respecto de x y luego con y en 3,2 por la izquierda. Y entonces el promedio de estos dos datos nos da 23.25. Entonces si te fijas, aquí está una segunda derivada calculada de forma numérica. Es un procedimiento muy sencillo, no es complicado, es muy fácil de entender. Y pues lo vamos entonces a compartirte estas hojas para que las estudies. Vamos a pasar